¿Alguien sabe aquí cuánto tiene en su Afore? ¿Están enterados de Sí, eso? yo sí. ¿Le dan seguimiento? Sí, yo sí. Porque me parece que de aquí parte uno de los principales problemas, la falta de acceso a la información de millones de personas en este país, que tiene que ver precisamente con los privilegios que tienen unos versus los que no tienen otros. Saber esta información es un privilegio. Dejarlo al azar, dejarlo al libre albedrío, aun cuando el gobierno informara, forma parte de uno de los principales problemas que tiene hoy esta reforma que están planteando en la mesa. Discúlpenme, pero no todo es la burbuja en la que ustedes viven. Y las personas carecen de información, no es efectivo el derecho y el acceso a la información de la población, y eso es algo que tenemos que reconocer. Miren, Movimiento Ciudadano está a favor de las y los trabajadores, de garantizar un digno retiro mediante la modernización y fortalecimiento del sistema de pensiones de manera profunda. Creemos en ello, nosotros somos progresistas, somos laboristas, somos socialdemócratas. No hay un solo plano en donde pudiéramos estar nosotros en contra de una reforma que garantice un retiro digno para las personas trabajadoras. Somos conscientes también que el sistema de pensiones actual no es suficiente para retirarse y vivir dignamente, lo sabemos. Sin embargo, la iniciativa que Morena y sus aliados están presentando tampoco es la solución. La reforma sí afecta el ahorro de muchos trabajadores. Se aprovecha, esa es la palabra, se aprovecha del dinero no reclamado de algunos para financiar el de otros. Dinero que ya, como lo decía el senador Cepeda, tendría que ser legado para su familia. Uno trabaja para los suyos también, trabaja para los queridos, para los nuestros. No se puede disponer de un dinero de trabajo de toda una vida para dárselo al gobierno a manera prácticamente de expropiación, si no se está pensando entonces en el colectivo y en la familia de esa persona que trabajó toda su vida para podérselo legar. Y de nuevo, en muchísimas de estas ocasiones es porque no vive en sus privilegios y no tiene acceso a la información. El gobierno no tiene derecho a apropiarse de estos ahorros. Debemos respetar los años de trabajo de las personas que se ven reflejadas ahí. No podemos poner en riesgo una vida de ahorros al asumir que esos recursos nunca serán reclamados por estas personas o sus familias. La reforma no es realmente redistributiva, ya que beneficia a unos trabajadores en perjuicio de los otros. Una pensión complementaria a costa de otros terminará por afectar a aquellas personas que han dedicado toda una vida a ahorrar y que por falta de información, como ya lo he dicho, se verán mermados en sus ahorros. No podemos minimizar tampoco el tamaño de los recursos que se pretende tomar. Esos 40,000 millones de pesos, por poco que pudieran representar del total del dinero administrado por las Afores, son historias de vida. Es el esfuerzo de una persona que buscaba vivir dignamente cuando se retirara. Aprobar esta reforma significa aprovecharse del desconocimiento de las y los trabajadores sobre sus ahorros. Antes de pretender confiscar las Afores no reclamadas, es necesario que las personas sepan que tienen ahorros y cómo funciona el sistema. Educación financiera como un derecho. Si esto ya sucedía antes es porque tanto las Afores como el gobierno federal fallaron en informar sobre los esquemas de pensiones y los derechos de las y los trabajadores. El fondo no es viable financieramente y abre camino a la discrecionalidad y a la opacidad. Miren, la fuente de financiamiento de entrada no es certera, ya que depende directamente de que haya ahorros no reclamados de otros trabajadores, de fideicomisos extintos y de recurso incierto por parte del instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Qué sucederá cuando ya no queden recursos? ¿Cómo vamos a garantizar a las personas una pensión digna? ¿Cómo vamos a hacer esto además si no están dispuestos Morena y sus aliados, y lo hemos escuchado también del PRI, del PAN y demás, que no están dispuestos tampoco a entrarle una reforma fiscal? ¿Cómo vamos a sostener esto? Esta es la gran pregunta, y ahorita quiero entrar a eso también. En la reforma no se regula ni la integración ni el funcionamiento del comité técnico, y esto también es un foco rojo. Destaca la falta de mecanismos de acceso a la información en torno a los reportes financieros, procesos, devoluciones. Van a hacer de esto otra vez un hoyo negro de corrupción. Lo más grave es que la devolución de los ahorros confiscados estará condicionada a la suficiencia de una reserva dentro del fondo. Si la reserva no es suficiente, los ahorros se habrán perdido. Si realmente quisieran modernizar el sistema y garantizar el derecho a una pensión digna, lo que tendríamos que estar discutiendo es una reforma integral al sistema de pensiones en su conjunto. Entrarle de lleno, sin miedo,
sin poses. Dado que el esquema actual de ahorro voluntario es insuficiente, ya hablé de la necesidad de poner sobre la mesa una reforma fiscal. Tendríamos que estar partiendo de ahí. Que el que tiene más, pague más. Dejar de estar castigando a los trabajadores para que del dinero de los trabajadores se financie la prosperidad de otros trabajadores. Haber visto eso antes en un esquema de quien se dice ser de izquierda. Nosotros partimos en Movimiento Ciudadano de un concepto de solidaridad fiscal. Y esa solidaridad fiscal tiene que reflejarse en una reforma fiscal antes de estar pidiéndole a los trabajadores que con toda una vida de ahorros le paguen la prosperidad a otros. Eso es una vergüenza. Esta reforma es un paliativo que no resuelve el problema y la clave para todo esto va a ser qué pasará con las nuevas generaciones, porque tampoco estamos centrándole ese tema y también tendríamos que estar partiendo de un principio de justicia intergeneracional. Eso quiere decir que los recursos de ahora, que las decisiones de ahora no comprometan el futuro de las siguientes generaciones y ahí, de nuevo, les estaríamos fallando de apoyar esta reforma y Movimiento Ciudadano no lo va a permitir. Urge una reforma al sistema de pensiones integral, como ya lo dije. Miren, el oficialismo no se ha cansado de decir que la reforma al sistema de pensiones del 97 perjudicó a las personas trabajadoras. Entonces, ¿por qué habríamos de aprobar una reforma que de igual manera está perjudicando el ahorro de otras personas trabajadoras? A nosotros nos preocupa, y con esto concluyo, además de los problemas de fondo y de forma de este planteamiento, que también una vez más se esté utilizando esto como un distractor al proceso electoral. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento en medio de un proceso electoral? Parece que el intento que también se tuvo desde Palacio Nacional para poder generar una división, una dicotomía en el proceso electoral y cargar los dados hacia una fuerza política, porque quieren demostrar que de un lado de los polos no se apoya a una agenda de seguridad social, de prosperidad y de acompañamiento a los más vulnerables. Parece que de nuevo, como eso no funcionó, esas 20 reformas que presentó el presidente no funcionó, no logró poner la agenda que quería, entonces ahora pone esta sobre la mesa para generar de nuevo una dicotomía y una decisión en un momento en donde no deberíamos de estar discutiendo de esto porque el gobierno está a punto de cambiar de mando. Y entonces la responsabilidad también con el siguiente gobierno, del color que sea, es dejarle que afronte este problema y que construya sus propias definiciones. Gracias.